¿Cómo están? Bueno, en esta oportunidad vamos a ver qué es básicamente, cuáles son los principales elementos propios del intercambio telegráfico y qué es el intercambio telegráfico. Y a su vez vamos a ver algunas cuestiones relacionadas con la práctica en relación a los despidos. Esas son cuestiones que nosotros vamos a abarcar en este video. En este video que vamos a profundizar algunas cuestiones relacionadas con esto de la extinción de lo que tiene que ver con el contrato de trabajo y a su vez con directamente la ruptura o que puede llegar a pasar ante el trabajo informal, ¿no? O sea, todas estas cuestiones que son muy importantes. Entre los tres elementos más importantes del intercambio telegráfico encontramos tres cuestiones, ¿no? Una es que tiene que ver, que esto en todos los telegramas tiene que existir, que es explicar con claridad qué es lo que se pretende de la parte contraria. En este caso la parte contraria sería el empleador, es decir, la parte requerida. El requirente sería el trabajador. Que en el futuro, en un futuro hipotético, por ejemplo, un proceso judicial, el trabajador en realidad sería la parte actora y el empleador la parte demandada. Pero en un telegrama laboral que el trabajador envía al empleador, hay que explicar con claridad qué es lo que se pretende de la parte contraria. O lo mismo sucede con el caso del empleador que envía una carta documento al trabajador, por ejemplo, explicándole lo que ha sucedido, por ejemplo, una injuria de cierta gravedad. ¿Y qué es lo que se pretende en ese caso? Obviamente podría llegar a ser el despido del trabajador. En este caso, el trabajador podría denunciar que existe una determinada injuria y el empleador debería acceder a lo que pretende el trabajador. Otro elemento fundamental es en qué plazo debe realizarlo, es decir, qué plazo tiene, por ejemplo, el empleador para cumplir con lo solicitado por el trabajador. Y vamos a ver que generalmente el plazo es de 48 horas y no es un plazo menor que ese, que el plazo de 48 horas. Y otra cosa que tiene que ver, otro elemento propio de este intercambio telegráfico, tiene que ver cuál es el apercibimiento en caso de que no se cumpla con lo peticionado, por ejemplo, por el trabajador. Con respecto a los plazos de las intimaciones, vamos a arrancar por este elemento, que es un poquito más sencillo. En cuanto a la regla principal está contenida en el artículo 57 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece que constituirá una presunción en contra del empleador el silencio en que éste incurra ante la intimación efectuada por un trabajador y que tal silencio deberá de alguna forma durar por lo menos por un plazo de 2 días, de 48 horas, ¿no? Lo que concretamente dispone esta norma que estuvimos analizando, que estamos analizando, es que ese plazo no deberá ser menor de 2 días, ¿no? Básicamente. Pero que la parte empleadora cuenta con ese plazo y que vencido este opera automáticamente la presunción en caso de silencio del empleador, que es lo que establece el artículo 57, ¿no? De la LST. Tal postura, para algunos pensadores del derecho, para algunos juristas, resulta que no es correcta. En efecto, la intimación debe otorgar un plazo de por lo menos 48 horas, como vimos, y eso no constituye un plazo máximo, porque algunos pensadores o algunos juristas como Copani señalan que el plazo para expedirse el empleador debe ser razonable y nunca inferior a 2 días, recaudos estos que deberán concurrir simultáneamente. Entonces, si se realiza alguna intimación por parte del trabajador al empleador, a efecto de ser cumplida dentro de las 48 horas, como vimos, en realidad el contrato no tiene que ser resuelto de forma raudamente, ¿no? O sea, con mucha rapidez. Y se haga efectivo el apercibimiento dispuesto en esa intimación que tiene que ver con el despido, concierge despedido por exclusiva culpa del trabajador. Pero esta actitud de intempestiva de romper el contrato de trabajo con rapidez, en realidad puede ser interpretado como un despido intempestivo y por lo tanto no merece una tutela judicial en el marco de un procedimiento. ¿Qué quiero decir con todo esto? Si bien nosotros, como por ejemplo si se defienden a la parte actora, al trabajador tienen ese plazo supuestamente máximo de 48 horas para cumplir con lo que peticiona el trabajador, por ejemplo que se lo registre, o que por ejemplo se le paguen los salarios caídos, los salarios que no se le pagaron, las horas extras, las diferencias salariales. Si bien existe ese plazo, hay que ser un poquito más pacientes a la hora de hacer las correspondientes intimaciones. Porque
Entre el envío del telegrama y el momento en el cual le llega ese telegrama al empleador puede pasar un tiempo bastante extenso, más que prudencial, es decir, que en vez de 48 horas tal vez ese tiempo se extiende en algunos días más. Por ejemplo, en el supuesto caso que en la primera entrega que quiere realizar, por ejemplo, el empleado del correo, resulta que no encuentra a nadie en ese domicilio o en ese local y deja un aviso que a las 24 horas volverá. Luego ese empleado del correo vuelve a las 24 horas y resulta que no encuentra a nadie, entonces esa pieza postal, ese telegrama de intimación del plazo de 48 horas, con el plazo ese de 48 horas, vuelve a lo que sería la delegación del correo y en ese supuesto caso el empleador tiene un tiempo para retirar la pieza. Si no la retira, bueno, obviamente que está notificado de esa pieza, pero en el primer momento en el cual el empleado, en ese caso el empleado del correo se acercó, por ejemplo el día día de ayer, el 7 de julio, y resulta que en ese caso el empleador nunca retiró la pieza y se lo va a considerar notificado ese 7 de julio, el día de ayer, por ejemplo, que se hizo el primer intento de entrega. Obviamente que ustedes tienen que realizar un seguimiento de esa pieza postal. Pero bueno, hay casos quienes hacen efectivos apercibimientos en atención a la fecha en la que han enviado un telegrama, pero desatendiendo que el diligenciamiento puede demorarse varios días, como estuvimos viendo. O sea, por ejemplo, va un día jueves, al otro día se presenta de nuevo el empleado del correo y no encuentra a nadie en ese domicilio. Esa pieza postal vuelve a la delegación del correo y al cuarto o quinto día el empleador retira esa pieza. Entonces imagínense la cantidad de días que han transcurrido. O sea, un plazo superior a 48 horas. Entonces tengan paciencia a la hora de considerar al trabajador como despedido, ¿no? Por otra parte, que bueno, aquel abogado que es realmente presuroso y si hubiere hecho efectivo el apercibimiento antes de ese plazo, en realidad antes de cumplirse o esperar algunos días más después de las 48 horas, podría estar incurriendo en una actitud negligente, ¿no? O sea, una actitud que no hace a lo que tiene que ver con un buen trabajador, por ejemplo, que no tiene que ver con el cumplimiento del principio de buena fe. Y esas decisiones apresuradas a la hora de considerar despedido al trabajador puede ser interpretado como un despido intempestivo, ¿no? Entonces, con respecto al envío de los telegramas, lo recomendable es que sean lo más flexibles posibles con respecto a los plazos. Pero puede ocurrir, como estuvimos viendo, que el correo no haya podido notificar en el primer intento al empleador, porque no existía nadie o no estaba nadie presente en ese domicilio o por alguna otra cuestión. Y, por ejemplo, ese telegrama haya sido recibido por el requerido recién en el segundo intento. Entonces, se informa que el telegrama quedará en la sucursal, generalmente por el plazo de 5 días en el segundo intento, cuando no hay nadie en el segundo intento, y un plazo de 48 horas, por lo tanto, podría considerarse válidamente vencido, recién mucho después de que ese tiempo inicialmente, ese tiempo de 48 horas se lo hayan otorgado, ¿no? Porque en realidad ustedes tienen ese famoso plazo de 48 horas, pero pueden pasar muchas cosas en el medio como estuvimos viendo, por ejemplo que no encuentren al empleador en el domicilio. Y hay situaciones que tienen un plazo diferente. Por ejemplo, las intimaciones efectuar una correcta registración de la ley 24.013. Ya en ese caso la parte empleadora cuenta con el plazo de 30 días. Y ese plazo no quiere decir que en todos los casos el trabajador deba aguardar que se cumpla ese plazo de 30 días, porque puede ser que ustedes envíen el telegrama intimando por el plazo de 48 horas a la correcta registración, que lo manifiesten, y el empleador también tiene ese plazo de 30 días de acuerdo al artículo 11 de la ley 24.013 para registrar al trabajador. Pero puede ser que ustedes envíen ese telegrama y el empleador conteste que niega la relación de trabajo, es decir, que no conocen al trabajador, no saben quién es, que nunca efectuaba tareas, niegan todo, porque generalmente esa es la típica contestación mediante carta de documento. Esto no quiere decir que ese plazo de 30 días tiene que cumplirse, porque una vez, como vimos, una vez que el empleador ya niegue todo, está de alguna forma no accediendo a la pretensión del trabajador. Entonces, es una negativa pormenorizada de cada elemento expresado en el telegrama, expresado en el telegrama de intimación.
Entonces ese plazo de 30 días está otorgado para aquel empleador que decide cumplir con la debida registración solicitada por la que se envió la intimación. No así, esto no está dirigido, este plazo de 30 días está dirigido a los empleadores reacios a realizar la correspondiente registración por parte del trabajador, ¿no? Otro elemento que estuvimos viendo en el intercambio telegráfico tiene que ver con esto del apercibimiento, la identificación del apercibimiento. Generalmente en los intercambios telegráficos se incluye, por ejemplo, el telegrama que envía el trabajador al empleador, se incluye la fórmula bajo apercibimiento de ley o bajo apercibimiento de denunciar ante el Ministerio de Trabajo vuestro incumplimiento. Otra fórmula que se utiliza es bajo apercibimiento de adoptar las medidas correspondientes. Entonces ninguna de esas fórmulas o semejantes permite que se tenga por cumplido el requisito de la identificación adecuada de la consecuencia que ocurrirá a partir del incumplimiento de lo que se peticionó en el telegrama. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente es que ustedes peticionan, por ejemplo, que se registre al trabajador, que se registre ese contrato de trabajo de acuerdo a las intimaciones propias de la ley 24013, pero resulta que el apercibimiento es bajo apercibimiento de considerarse despedido por exclusiva culpa del empleador. Lo que invoca, lo que tiene que ver con la jurisprudencia es que con respecto a esto también se ha sido bastante flexibles esta expresión del apercibimiento por la invocación del principio indubio pro operario, es la realidad, pero ustedes traten de no ser demasiado escuetos o que tengan un telegrama poco detallado, sino que traten de ser lo más detallados posibles a la hora de expresar los apercibimientos, los plazos. Generalmente el apercibimiento se pone con letras mayúsculas en los telegramas y lo mismo que el plazo de 48 horas también se coloca con letra mayúscula, que es un elemento muy importante en el intercambio telegráfico. El apercibimiento es la consecuencia jurídica y generalmente, en la mayoría de los casos, el apercibimiento que se coloca, obviamente, se tiene que expresar de manera clara y sencilla: considerarse injuriado y despedido por vuestra exclusiva culpa. Ese es el apercibimiento que se coloca en los telegramas, ¿no? Pero bueno, en este caso la empresa tiene que saber de manera indubitada, no tienen que existir dudas al respecto, qué se pretende de ella, qué se pretende de la empresa y cuál sería la consecuencia que traería aparejada no cumplir con lo que se debe. Esa es la cuestión, ¿no? En este caso, lo que se debe tiene que ver con esto de registrar el correspondiente contrato de trabajo. Si no se cumple con ello, bueno, el apercibimiento sería considerarse despedido por exclusiva culpa del empleador en ese caso, básicamente. Entonces, lo que se pretende de la contraria. ¿Qué es lo que se pretende de la parte contraria? ¿Qué es lo que se pretende del empleador? Algunas cuestiones, algunos supuestos que se dan con mayor frecuencia para extinguir un contrato de trabajo. Se intima generalmente por la falta de pago de horas extras, ante la negativa de tareas, cuando se reclaman diferencias salariales, diferente valoración y efectos que las partes atribuyen al hecho por el cual la empresa despidió con causa al trabajador. En este caso se trata de despido con causa, que el trabajador tiende a impugnar esa carta documento mediante la cual se despide al empleador con causa, al trabajador, perdón, por reclamos derivados del hecho de percibir sumas remuneratorias fuera de registro. En ese caso sería contratos de trabajo no registrados o parcialmente registrados o con una falsa fecha de registro. Es decir, que el trabajador ingresó a trabajar, por ejemplo, en el mes de marzo del 2020 y recién en febrero, por ejemplo, del 2023, al trabajador lo registran con esa fecha de ingreso, lo cual no es cierto. O sea, no están registrando una gran porción de tiempo, es decir, de febrero a marzo del 2023, febrero 2020 a marzo del 2023, al revés, perdón. En realidad, no sé, todo ese periodo de tiempo el trabajador no estuvo registrado y por lo tanto hay una falsa fecha de ingreso, que es un supuesto que también se encuentra contemplado en lo que sería la ley 24013. La falta de pago de horas extras, esto es un caso que se da con mucha frecuencia. Se exige en ese caso más trabajo del profesional del derecho, es decir, del abogado, porque este trabajo profundo que realice el abogado respecto al análisis de la relación de trabajo, sumado a la entrevista preliminar realizada con el trabajador,
tiene que identificar con precisión cuál es la jornada desempeñada y cuál es la jornada prevista en el convenio colectivo de trabajo, para hacer un correcto encuadramiento jurídico acerca de esa relación de trabajo y saber con exactitud cuáles fueron las horas extras trabajadas por el trabajador. En ese caso tienen que detallar en el telegrama concretamente la cantidad de horas extras trabajadas no pagas. Y ustedes recuerden que tienen un plazo de prescripción de 2 años de este crédito laboral adeudado al trabajador. Con respecto a la negativa de tareas, ya el artículo 78 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que el empleador debe darle a su trabajador ocupación efectiva. Esta falta, este incumplimiento de lo determinado en el artículo 78 se denomina negativa de tareas. Y en realidad puede ser manifestada esta negativa de tareas de diversas formas, de forma expresa, manifiesta o de forma tácita. La más usual de las formas mediante las cuales se expresa la negativa de tareas tendría que ver con que el empleador habría despedido verbalmente al trabajador dentro de la jornada de trabajo. Y en realidad, por ejemplo, una de las expresiones que puede utilizar el empleador es andate, estás despedido, de forma violenta, ¿no? Que rompe la relación de trabajo de forma verbal. Luego de ello, el trabajador tiene que enviar un telegrama en el que se indique que atento a... En realidad no se expresa eso, o sea, no tienen que expresar nunca el despido verbal, esto es un error. Por ejemplo, utilizar fórmulas como atento a despido verbal, intima o bono indemnizaciones es un error. Ustedes lo que tienen que expresar es que se intime al empleador a aclarar la situación laboral. Nunca reconozcan ese despido verbal, porque es conveniente clarificar de forma documentada qué es lo que ha sucedido y cuáles han sido las posturas de las partes, pero esto es posteriormente. Pero en el intercambio telegráfico, ustedes lo que tienen que hacer es intimar al empleador a que se aclare la situación laboral y describiendo brevemente las situaciones fácticas y los rubros reclamados, ¿no? Y bueno, también, por ejemplo, los rubros reclamados o las indemnizaciones reclamadas tienen que ver con los artículos 245, 232, 233, que tienen que ver con la integración del mes de despido, tienen que ver con el SAC, con la indemnización por falta de preaviso, el SAC proporcional, las vacaciones proporcionales. Después, obviamente, el 245 tiene que ver con una remuneración por año trabajado o fracción mayor a 3 meses, la mejor remuneración normal y habitual. No percibida sino devengada por el trabajador. Devengada quiere decir la remuneración que figura en las escalas salariales y no la remuneración que percibía, es decir, que cobraba el trabajador efectivamente en bolsillo. La realidad es que en esa intimación de aclare situación laboral ustedes pueden incluir, por ejemplo, la exigencia de las indemnizaciones por trabajo no registrado e invocar en ese caso las multas de la ley 24013, que son más beneficiosas. ¿Por qué digo la ley 24013? La ley 24013 se aplica a relaciones de trabajo vigentes, que están todavía latentes, que no se han roto, que el empleador no ha despedido al trabajador mediante carta o documento, notificada fehacientemente. Entonces, cuando un trabajador es despedido de forma verbal, se interpreta que no ha sido despedido de la forma en que debería haberlo hecho el empleador. Es decir, con el envío de una carta o documento de despido expresando, por ejemplo, la causa o no expresando nada. Pero en ese caso, con el despido verbal, la relación de trabajo continúa latente. O sea, continúa vigente, a pesar de que al trabajador ya le dijeron mañana no vengas más, andate, estás despedido. Eso no existe en la realidad porque hay que probar la existencia de ese despido verbal. Entonces, ustedes tienen que enviar, repasando todo lo que vimos, un telegrama que aclare la situación laboral. Y obviamente dando por descontado el hecho de que hubo un despedido verbal. Ustedes no tienen por qué decir nada con respecto a eso porque eso tiene que ser acreditado posteriormente en sede judicial. Pero ¿por qué ustedes tienen que expresar esto? Porque así ustedes son acreedores de las multas de la ley 24013 porque la relación de trabajo continúa vigente a pesar de ese despido verbal y ustedes no dijeron nada con respecto a eso, y sumado a que han intimado al empleador a que aclare la situación laboral. Las multas de la ley 24013 son mucho más altas que las multas propias de la ley 25323, que se aplica a relaciones de trabajo extintas. Esta ley 25.323 se aplica generalmente cuando el empleador se adelanta y despide al trabajador mediante carta documento.
Otros supuestos de negativa de tareas, también otros supuestos con menos claridad o de manera menos obvia, de forma tácita, significa que al trabajador le están negando las tareas, obviamente, y el trabajo debidos, de acuerdo al artículo 78 del LST. Por ejemplo, un trabajador que no presta tareas de manera constante, como el caso de alguien que realiza reemplazos en algún local, por ejemplo un restaurante, y no ha sido llamado más para que las realice, es decir, que de un día para el otro el empleador no lo llama más para que cumpla con sus tareas habitualmente. Esto puede llegar a pasar. Por ejemplo, en el caso de contratos de trabajo a tiempo parcial. Otro supuesto posible es que un empleador utilice servicios ocasionales de un dependiente y que, al igual que en el caso anterior, en un cierto momento lo deja de llamar al trabajador. Por ejemplo, esto puede darse ante una baja de ventas, estacionales o no, reales o no, porque puede ser que existan o no una baja de ventas. Y el empleador le pide disculpas al trabajador y le dice que por ahora no va a hacer falta que siga concurriendo, pero que cuando suban, por ejemplo, las ventas, va a volver a llamar a ese trabajador, ¿no? Pero bueno, hay diferentes supuestos que se pueden llegar a dar, como vimos, donde existe una negativa de tareas de forma expresa y una negativa de tareas de forma tácita. También puede llegar a pasar que un trabajador esté categorizado en una categoría diferente a la que le corresponde. Esto se llama diferencias salariales. Y bueno, hay que analizar el convenio colectivo aplicable en ese caso. Quiere decir que el trabajador está percibiendo y por lo tanto está siendo víctima de un daño económico en ese caso también, porque está percibiendo una remuneración mucho más baja de acuerdo a las tareas que efectivamente está realizando. Por lo tanto, de estas diferencias salariales, que hay una diferencia entre la remuneración percibida, que es la que percibe normalmente el trabajador, y la remuneración que figura en las escalas salariales, ¿no? O sea, esas remuneraciones que figuran en esas escalas en realidad no están siendo de alguna forma respetadas. Entonces se desprende, hay que analizar un doble hecho, ¿no? Las tareas desarrolladas por el trabajador, las actividades desarrolladas y lo que está previsto en las normas relacionadas con esas actividades o tareas. Pero bueno, a veces las tareas o las actividades se desprenden de una mera manifestación por parte del empleador diciendo mañana comenzás a trabajar y tenés que hacer estas actividades. Por ejemplo, un empleador le dice a un dependiente que va, por ejemplo, a acomodar la ropa en lo que tiene que ver con un local de venta de ropas y luego ese trabajador termina manejando la caja, termina siendo el encargado, termina haciendo tareas de encargado, termina acomodando la vidriera, realizando tareas de limpieza, de ventas, manejo de caja como vimos. Y bueno, realiza diferentes tareas dentro de ese local. Hay como una especie de dispersión a la hora de realizar todo ese tipo de tareas. Realiza tareas administrativas y de venta de productos y tareas de caja, ¿no? Entonces, el profesional del derecho debe verificar cuáles son las tareas concretas realizadas por el trabajador en la empresa y deberá buscarse luego en el convenio colectivo de trabajo o de la norma aplicable, porque puede ser un régimen especial, como por ejemplo la ley 26.844 de personal auxiliar de casas particulares. Hay que analizar a qué categoría corresponde dichas tareas, ¿no? Recién en ese momento se puede corroborar si el trabajador está en efecto bien o mal categorizado en ese caso. Entonces, de otra forma, en otras palabras, puede decirse que cuál es la categoría correcta, analizarse cuál es la categoría correcta, determinar cuáles son las tareas desempeñadas y debe compararlas con las tareas previstas en el convenio, en la ley especial, a fin de buscar cuál es la categoría que incluye esas tareas y que por lo tanto existe un buen encuadre. Entonces, primero analizar las tareas realizadas por el trabajador, cuáles son las tareas, cuál es el convenio colectivo aplicable, qué categoría le corresponde al trabajador de acuerdo a las actividades o tareas desplegadas y realizar en ese caso el encuadre convencional, el encuadre del convenio colectivo aplicable o de la ley especial aplicable. Por ejemplo, se descubre que el trabajador estaba categorizado en una categoría diferente de la que le correspondía y resulta, por lo tanto, pertinente reclamar la correcta categorización y el pago salarial y por lo tanto reclamar lo que le corresponde al trabajador en virtud del concepto rubro de diferencias salariales debidas y no prescriptas. Es decir, que recuerden que para reclamar estas diferencias salariales tienen ese plazo también de 2 años, ese plazo de prescripción bienal.
Luego tenemos otro supuesto que se da mucho en la práctica, que tiene que ver con el despido con causa. Cuando el empleador despide de forma directa con causa, expresando una injuria laboral grave del artículo 242 del LST, expresando en este caso, invocando una causa que justifica supuestamente la ruptura del vínculo entre el trabajador y el empleador. Sabemos que el trabajador tiene derechos y obligaciones y el empleador tiene derechos y obligaciones, y puede llegar a pasar que algunas obligaciones sean incumplidas a lo largo de la ejecución de las tareas, es decir, que el tiempo en el cual las partes le dedican, en este caso el trabajador le dedica mucho tiempo, cumple una jornada y pone a su disposición y pone a disposición del empleador su fuerza de trabajo, en virtud de ese contrato de trabajo que tiene que ver con la ejecución de tareas, con la prestación de tareas y como contraprestación el pago de remuneraciones. Y las partes tienen que obrar de buena fe siempre y cuando dure o funcione todavía este contrato de trabajo. Pero bueno, puede resultar que existan motivos por el cual el dependiente ha sido contratado, obviamente, pero ha incumplido con esas expectativas que tenía el empleador al respecto. En ese caso, el empleador resuelve que no resulta posible proseguir con el vínculo laboral entre las partes y decide él mismo poner fin a ese contrato de trabajo, pero por culpa del trabajador, porque ha incumplido con sus obligaciones y por lo tanto se ha configurado una injuria laboral. En ese caso, de encontrarse en el reclamo que vaya a efectuar posteriormente el trabajador, judicialmente validada la postura de la parte empleadora, no habría ningún tipo de pago indemnizatorio. Esto básicamente es que las partes van a juicio y resulta que se descubre que el empleador tenía razón y se descubre que la injuria era grave, que configuraba una injuria de cierta gravedad para justificar la ruptura del contrato de trabajo. Pero bueno, esto puede darse en el supuesto caso que el despido esté controvertido, es decir, que el empleador invoque una causa mediante una carta de documento, el trabajador conteste esa carta de documento, negando todos los hechos expresados relacionados con la configuración de esa injuria de cierta gravedad, y en sede judicial el magistrado entiende en efecto que no existió, por ejemplo, una injuria invocada o que no fue de la magnitud expresada por el empleador que justifique la ruptura del contrato de trabajo. Y en ese caso el trabajador tiene razón al negar toda esa carta de documento, al negar la virtualidad propia de ese despido, y en ese caso el magistrado resuelve a favor del trabajador. Entonces será acreedor de la indemnización del artículo 245, que es un despido incausado, ¿no? Pero bueno, estas causales para romper el contrato de trabajo tienen son indefinidas en realidad, y tienen que ver con muchos criterios que fueron derivando de una construcción jurisprudencial y una construcción doctrinaria, es decir, ciertos hechos casuísticos que de alguna forma justifican la ruptura del contrato de trabajo. El artículo 242 del LST no enuncia cuáles son esas causales para romper un contrato de trabajo o para justificar en ese caso un despido directo. Y el artículo 242 establece que una de las partes podrá hacer denuncia del contrato de trabajo en caso de inobservancia por parte de la otra de las obligaciones resultantes del mismo que configuren injuria y que por su gravedad no consienta la persecución de la relación laboral. La valoración deberá ser hecha prudencialmente por los jueces, teniendo en consideración el carácter de las relaciones que resultan de un contrato de trabajo, según lo dispuesto de la presente ley, y las modalidades y circunstancias personales en cada caso. Esto quiere decir básicamente que las partes pueden invocar una injuria de determinada gravedad para romper el contrato de trabajo. Ahora bien, ¿cuáles son esas injurias? A veces la principal injuria en realidad son analizadas obviamente por los magistrados, pero a nivel jurisprudencial, como que a medida que pasó el tiempo los laboralistas nos pusimos de acuerdo para saber y concretamente determinar cuándo estamos o no en presencia de una injuria. Esto puede llegar a darse, por ejemplo, en el caso de la falta de pago de los salarios, puede darse, por ejemplo, no la falta de pago de un salario, sino de varios salarios que configuran la gravedad. Otra cosa tiene que ver con el trabajo no registrado. Está por parte del trabajador, estoy hablando de la parte del trabajador. Del empleador puede tener otro tipo de causales que tienen que ver con los robos en las empresas,
tiene que ver con la reiteración de ciertos incumplimientos a lo largo del tiempo, pero el empleador tiene otras facultades que tienen que ver con facultades organizativas, directivas y facultades especialmente sancionatorias, y por tanto antes de romper un contrato de trabajo, el empleador lo que puede llegar a hacer es aplicar suspensiones, apercibimientos y suspensiones sin goce de haberes. Y luego posteriormente sí proceder a la ruptura del vínculo laboral con justa causa. Por ejemplo, que el trabajador está hace 10 años trabajando en una empresa y resulta que ayer llegó tarde, eso no es un motivo suficiente para proceder a la ruptura de un contrato de trabajo. Si el empleador considera que por solo esa llegada tarde de forma arbitraria considera que hay que despedirlo con causa, de alguna forma hay una falsa causa que deberá ser probada en sede judicial y la carga de la prueba va a ser va a estar en cabeza de la parte que alegó ese hecho rupturista. Es decir, que si el empleador de alguna forma, en este caso, invocó esa causa, esa causal de despido directo, que es una injuria supuestamente grave, el juez deberá analizar si esa injuria supuestamente reviste cierta gravedad. Y la realidad es que la respuesta es sencilla. Eso no reviste gravedad, la ruptura por una llegada tarde, teniendo en cuenta no solamente el hecho en sí, la llegada tarde, sino teniendo en cuenta las costumbres de la empresa, las actividades, cómo se desplegaban, cuál es el reglamento de esa empresa, si tenía, por ejemplo, un legajo intachable ese trabajador, eso también deberá ser analizado y deberá ser ofrecido como prueba oportunamente en sede judicial, como prueba documental, por ejemplo. El artículo 243 del LST, que complementa el artículo 242, establece el principio de la invariabilidad de la causa. Y establece que el despido por justa causa dispuestos por el empleador, como la denuncia del contrato de trabajo fundada en justa causa que hiciera el trabajador, deberá comunicarse por escrito con expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato. Ante la demanda que promoviere la parte interesada, no se admitirá la modificación de la causal de despido consignada en las comunicaciones antes referidas. Entonces, básicamente, para romper un contrato de trabajo se tiene que proceder a invocar una causa. Esto es una cuestión obvia, una cuestión lógica. Y la invariabilidad de la causa quiere decir que si en determinado intercambio telegráfico se sostuvo una causa, esa causa se tiene que seguir sosteniendo en el futuro. Es decir, que si ustedes invocaron trabajo no registrado, posteriormente la demanda no puede meter por la ventana otra causal que no expresaron en el intercambio telegráfico. Las causas no tienen que variar. Hay que analizar la casuística, por ejemplo, las ausencias al trabajo y la falta de puntualidad, la agresión a compañeros y las riñas, trabajar en estado de ebriedad, iniciar juicios al empleador, la pérdida de confianza, las negligencias graves o reiteradas, la disminución del rendimiento y la comisión de actos de concurrencia desleal, entre otros supuestos, según la doctrina, según Fernández Madrid, son supuestos que de alguna forma a nivel jurisprudencial, a nivel doctrinario, justificaría lo que sería la ruptura del contrato de trabajo. El despido con causa no sería una consecuencia automática que se derive de manera indubitablemente justificada, es decir, que no es algo automático que se tiene que dar de un día para el otro, sino que tal vez tiene que ver con una sumatoria de incumplimientos obligacionales que se extendieron a lo largo del tiempo. Por ejemplo, analicemos una riña que se puede llegar a dar en el ámbito laboral. ¿Cuál es la pelea que no admitiría otra solución que el despido con causa? Con relación a la falta de puntualidad, ¿resulta lo mismo o tiene la misma entidad la llegada tarde de un dependiente demostrador, por ejemplo en un supermercado, una persona que se dedica por ejemplo al manejo de las cajas en un supermercado, que una llegada tarde por ejemplo de personal de la salud? Porque el personal de la salud tiene otro tipo de urgencias que tratar, que tienen que ver con la vida o la muerte de las personas, por ejemplo los empleados de la salud en una clínica privada. No es lo mismo, o sea, no quiero decir que un trabajo sea mejor que el otro, es decir, que no existen trabajadores de primera, segunda o tercera categoría, sino que lo que me estoy refiriendo es que la naturaleza de la prestación a veces hace que la impuntualidad sea una injuria grave y a veces hace que la impuntualidad no lo sea, una injuria grave del artículo 242. Con relación a las negligencias graves o reiteradas, hay que preguntarse qué es lo que era de esperarse acerca del trabajo del dependiente y la forma en que lleva a cabo su prestación laboral. ¿Se lo ha capacitado a fin de que no cometa errores? Nunca pueden ser estos cometidos, es decir, que los errores pueden ser cometidos o no. Hay que preguntarse todo este tipo de cuestiones que a veces uno las analiza desde la casuística
Y como juez, el juez tiene que pararse en los pies o tiene que colocarse en los zapatos del trabajador y del empleador y analizar de forma objetiva si esa injuria de alguna forma justifica la ruptura del contrato. Y obviamente que una de las miradas que va a tener que realizar, análisis que tiene que realizar el magistrado, tiene que ver con esto de la jurisprudencia y la doctrina. Tiene que de alguna forma enriquecerse con la lectura de fallos relacionados con causas similares, o de alguna forma hay ciertas cuestiones que obviamente configuran una injuria sí o sí a ojos cerrados. Por ejemplo, el trabajo no registrado. Existen varias preguntas y respuestas que se fueron formulando y lo que se intenta explicar es que no hay una casuística cerrada, inflexible, suficiente, que no admite ningún tipo de dudas o incuestionable, no existe la verdad absoluta en ese sentido, porque no puede haber una solución concreta en algunos casos, dado que un cierto caso X automáticamente procedente, una respuesta Y, por ejemplo, es decir, que hay un problema X y obviamente que esa respuesta es sí siempre, no es así. 2 más 2 no es 4 siempre en el derecho, y debe analizarse por lo tanto cada caso en concreto. Por lo tanto, no se intenta con este análisis que estoy realizando deslegitimar cualquier tipo de despido a raíz de un incumplimiento del trabajador. Lo que intento expresar acá es que a veces los análisis que se realizan desde el derecho en realidad no tienen que ser inflexibles, no tienen que manifestarse como una verdad absoluta, porque siempre hay lugar para la duda en ese sentido. Pero bueno, la realidad es que la tarea del juez es analizar cada caso en concreto teniendo en cuenta la contemporaneidad, la gravedad de la injuria, básicamente, y las actitudes tanto del trabajador y del empleador, y también analizar cuestiones que tienen que ver con la buena fe, ¿no? Si el trabajador siempre ha actuado de buena fe a lo largo de ese vínculo laboral, ¿no? Bueno, hay que resaltar algunas cuestiones que deben ser tenidas en cuenta para fundar eventualmente o cuestionar un despido dispuesto. Por ejemplo, si ustedes defienden al trabajador, ustedes tienen que analizar cuáles son los fundamentos de la injuria invocada por el empleador para romper esa relación de trabajo, que tienen que ver con la gravedad de la falta cometida, que la falta cometida debe ser sustancial, se debe analizar y cotejar los antecedentes del despedido, ¿sí? Del trabajador y la antigüedad en el empleo, la medida adoptada en el caso en concreto, el despido debe ser proporcional a la falta cometida, porque recuerden que el despido es la última ratio, es decir, la última opción que se tiene, porque el principio general nos indica, de acuerdo al artículo 10 de la LST, que los vínculos laborales nacen y mueren obviamente por cuestiones normales. Entonces, esto quiere decir que el contrato de trabajo tiende a la permanencia, se debe de alguna forma cuidar esa relación de trabajo. El contrato de trabajo no puede ser roto intempestivamente, porque rige el principio de la preservación de ese contrato de trabajo. Otro elemento que deberá analizarse del fundamento o los fundamentos que tienen que ver con esta injuria grave que justifica la ruptura del contrato de trabajo, entre la medida del despido y la falta que se atribuye al trabajador debe haber una razonable contemporaneidad. Es decir, que si yo cometí una falta hace 2 años y el empleador ahora recién, en la actualidad, me quiere despedir en el 8 de julio del 2023, en realidad no existe una contemporaneidad entre la falta y lo que y el despido, la ruptura de ese contrato de trabajo, porque parece como que el empleador se tomó su tiempo a la hora de despedir al trabajador, y esto por lo tanto es un despido con una causa falsa, ¿no? Otro elemento que se tiene que tener en cuenta es la falta imputada debe estar lo suficientemente explicada y circunstanciada, a fin de posibilitar que el trabajador se defienda, para que conozca en primer lugar de forma adecuada qué incumplimiento se le atribuye, y así no obstruir lo que sería su derecho de defensa, es decir, que si no se expresa de forma adecuada, clara y concreta cuál fue la causal del despido, de alguna forma el trabajador no podrá defenderse con posterioridad. Un despido entonces con invocación de causa podría ser rechazado con fundamento en la falta atribuida no existió, que los hechos ocurrieron pero no de la manera en que lo expresó, por ejemplo, el empleador, y que la medida adoptada por este es totalmente desproporcionada, no hubo contemporaneidad, por ejemplo, y no hay una explicación clara y concreta acerca del incumplimiento obligacional de ese contrato de trabajo. Todos estos elementos o estos argumentos
podrían llegar a ser utilizados para lo que sería impugnar un despido con causa. Y con respecto al trabajo no registrado, que ya de por sí constituye una injuria de suficiente gravedad para que el trabajador se considere despedido de forma indirecta, hay 3 deficiencias registrales que tienen que ver con la ausencia total de registro, con la registración de una fecha posterior a la real y la registración de una remuneración inferior a la efectivamente percibida en ese caso, ¿no? Bueno, espero que este video les haya gustado, les haya sido de utilidad y obviamente síganme en Instagram, suscríbanse a mi canal de YouTube y espero que les haya gustado este video. Les mando un fuerte abrazo.